Ya hemos visto varios parientes de Peppa y de sus amigos en la caricatura de la cerdita, pero ¿sabías que algunos personajes de Peppa Pig tienen familiares que nunca aparecieron en la serie? Robbie Pig. Muchos de estos parientes desconocidos forman parte de la propia familia Pig, uno de ellos siendo el tío de Peppa. No estamos hablando del tío Pig, que es hermano de Papá Pig y padre de Chloe. En realidad, estamos hablando de un tío por parte de mamá, es decir, un hermano de Mamá Pig que nunca llegó a aparecer en la serie. No sabemos su nombre, pero vamos a llamarlo Robbie Pig. La principal razón por la que creemos que está por ahí, en algún lugar, tiene que ver con los propios hijos de Mamá Pig. Antes, ella solo tenía a Peppa y a George, una niña y un niño. En ese tiempo, no se sabía que Mamá Pig tenía hermanos, hasta que descubrimos, en noviembre de 2024, que tiene una hermana llamada Dottie. ¿Coincidencia o no? Fue en 2025. Unos meses después de que Dottie apareciera, cuando Peppa tuvo una hermana llamada Evie. Esto creó una similitud entre Peppa y Mamá Pig, ya que ambas ahora tienen una hermana menor. Como Evie nació justo después de que Dottie apareciera en la serie, tal vez esto fue intencional para hacer que ambas generaciones se parecieran más. Pero si ese es el caso, hay algo que debe pasar. Mamá Pig necesita revelar que también tiene un hermano, igual que George. Así, mientras la nueva generación tiene a Peppa, Evie y George, la generación anterior tendría a Mamá Pig, la tía Dottie y el tío Robbie, como si el pasado se estuviera repitiendo. Este es solo el primero de los 13 parientes desconocidos que nunca has visto en Peppa Pig. ¡Llegó el momento! ¡Vamos a disfrutar juntos otro Cinewave! Barry Oveja. La familia Oveja ya ha tenido su protagonismo en algunos episodios de Peppa Pig, pero definitivamente hay mucho más por mostrar, porque aún no hemos visto a todos los parientes de Suzy Oveja, pero es posible que exista un familiar de Suzy que sí haya aparecido, solo que sin que nos diéramos cuenta de su parentesco con ella. Los fans del programa lo llaman Barry Oveja, pero su nombre real es desconocido. Barry es una oveja negra que ha aparecido como personaje de fondo en algunos episodios, aunque es posible que pertenezca a otra familia de ovejas. Hay que recordar que Suzy ya tiene una prima llamada Charlotte, así que ¿qué le impide tener más primos? Tendría mucho sentido que este personaje estuviera apareciendo sin ningún protagonismo al principio, para después ser revelado como el primo de Suzy. Paul Pony. Otro amigo de Peppa con parientes secretos es Pedro Pony, y su caso es aún más curioso, porque él definitivamente tiene un hermano menor, solo que ese hermano fue prácticamente prohibido de aparecer en la caricatura. El nombre del pequeño es Paul Pony, y apareció en un libro de Peppa Pig, pero nunca llegó a tener protagonismo en la serie, apareciendo solo como personaje de fondo. Esto hace que muchos crean que el personaje simplemente fue borrado de la existencia, pero hay quienes piensan que apareció en el episodio The Diner, que se desarrolla en Estados Unidos, lo que podría ser una pista de que Paul fue transformado en un personaje estadounidense que tal vez ya ni siquiera sea pariente de Pedro. Pero esto no ha sido confirmado, así que la verdad es que Paul aún existe, y tal vez solo sea cuestión de tiempo para que tenga protagonismo como el hermano de Pedro Pony. Eso sería muy interesante, porque le daría a George otro amigo con quien jugar, ya que él y Paul parecen tener edades parecidas. Entonces, ¿crees que el hermano de Pedro merece unirse al elenco principal de Peppa Pig? Tía abuela Evie. El nacimiento de Evie dio origen a una pariente bien conocida de Peppa, pero también reveló la existencia de otra familiar de la que no teníamos idea, la tía abuela Evie. El nombre de la hermana menor de Peppa es un homenaje a esta tía abuela que solo apareció en una foto, y la razón por la que nunca apareció de verdad es triste. La tía abuela Evie ya falleció. Por lo que se sabe, este personaje es la tía abuela de Mamá Pig, lo que significa que es hermana de uno de los bisabuelos de Peppa, es decir, de varias generaciones atrás. Con esto en mente, se entiende por qué esa Evie del pasado ya no está con vida. Sería increíblemente anciana si aún estuviera entre nosotros. Aún así, es totalmente posible que la tía abuela Evie aparezca en un episodio tipo flashback que muestre una época en la que todavía estaba viva. Marido de la Gazela. Madame Gazela es, sin duda alguna, una de las personajes más misteriosas de la serie. Ella es mucho más vieja que cualquier otra persona del pueblo, y eso ni siquiera es un secreto, ya que fue maestra de Papá Pig y Mamá Pig cuando eran niños, y tenía exactamente la misma apariencia que tiene hoy en día. Con esto en mente, la foto en blanco y negro de un hombre gacela que vemos en su casa adquiere otro significado, ya que es muy probable que ese hombre fuera el esposo de Madame Gazela en el pasado. Pero, a diferencia de Madame Gazela, él debió haber envejecido de forma normal hasta el final de su vida, dejando a la maestra de Peppa sola.
Esta tragedia explica por qué nunca vemos a Madame Gazella con un novio o esposo. Ella es viuda y tal vez nunca superó a su antiguo amor, lo cual es muy triste. Si la serie llegara a explorar este tema y mostrara un episodio sobre el pasado de Madame Gazella y su esposo, mucha gente terminaría llorando como un bebé. ¿A ti también te gustaría ver ese episodio? Si es así, comenta aquí abajo #Gazella. Nicole Pig. Ya hablamos de Robbie, el hermano desconocido de Mamá Pig. Pero, ¿y si te dijéramos que Papá Pig también tiene una hermana que nunca ha aparecido en la serie? Al igual que en el caso de Robbie, no sabemos el nombre de esta posible pariente, pero vamos a llamarla Nicole Pig. La primera pista de que existe apareció cuando vimos una foto extraña en la oficina de Papá Pig. La imagen muestra a dos cerditos que son increíblemente parecidos a Peppa y George, pero que, por alguna razón, están usando ropa diferente. Sin embargo, no creemos que sean realmente Peppa y George con otros atuendos, porque la foto está en blanco y negro, como si hubiera sido tomada en un pasado lejano, y eso significa que los dos niños que están en esa foto son Papá Pig cuando era joven, y una niña desconocida parecida a Peppa, que debe ser su hermana mayor, Nicole Pig. En este momento, ella debe estar en algún lugar del mundo de Peppa, y tal vez aparezca en el futuro de la serie, así como la tía Dottie apareció después de tantos años. Carol Vaca. Todos tenemos que admitir que la boda de la señora Vaca con el señor Toro fue hermosa, y algunos se preguntan cuándo van a tener hijos. Pero, ¿puedes creer que todo indica que la señora Vaca ya es mamá? Esto se debe a que hay una vaquita que ha aparecido varias veces en la serie, llamada Carol Vaca, que parece ser su hija. Carol Vaca nunca ha tenido un papel principal, pero ha aparecido como personaje de fondo en ciertos episodios. Las teorías sobre que es hija de la señora Vaca surgieron cuando ambas comenzaron a ser vistas juntas en el fondo de las escenas de los episodios, lo que sugiere que al menos tienen algún parentesco, especialmente porque ambas son vacas. Sin embargo, es un poco extraño que no hayamos visto a Carol Vaca en la boda de su supuesta madre, así que queda la duda, ¿realmente es hija de la señora Vaca o todo esto fue solo una confusión? Bueno, nada impide que sea una pariente más lejana, como una sobrina que a veces va a pasar tiempo con su tía. Abuelos paternos. Todo el mundo que ve Peppa Pig conoce a los abuelos de Peppa, ya que aparecen todo el tiempo en la serie y son muy divertidos. Pero esos dos son solo los abuelos maternos de la cerdita, es decir, los padres de Mamá Pig. ¿Dónde están los abuelos paternos, los padres de Papá Pig? La verdad es que nunca han aparecido en estos más de 20 años en los que la serie ha estado lanzando episodios, y ni siquiera son mencionados, como si la familia fingiera que nunca existieron. Peppa y George probablemente ni siquiera saben que tienen más abuelos, por ser demasiado inocentes para pensar en eso. Sin embargo, esos abuelos paternos definitivamente existen, porque Papá Pig tiene que tener padres, a menos, claro, que lamentablemente ya hayan fallecido, lo que explicaría por qué nunca son mencionados. Podría ser un trauma que Papá Pig no ha superado. Papá de Susie. Cuando pensamos en familias, casi siempre imaginamos a un papá y una mamá. Claro que no todas las familias son así, como la de Susie, donde solo vemos a su mamá en casa. Aún así, ¿será que Susie tiene un papá en algún lugar? Existe la posibilidad de que Papá Oveja aparezca en la serie algún día. Al igual que los abuelos paternos de Peppa, Papá Oveja ni siquiera es mencionado, lo que lo vuelve aún más misterioso. Algunos también creen que el papá de Susie pudo haber fallecido, mientras que otros piensan que tiene mucho más sentido que él y Mamá Oveja estén divorciados. Penny Pony. ¿Pensabas que Pedro Pony solo tenía un hermano? La verdad es que hay una gran posibilidad de que también tenga una hermana llamada Penny Pony, y al igual que en el caso de su hermano Paul, ella nunca tuvo una aparición importante, dejando a Pedro con esta maldición de parecer hijo único, aunque no lo sea. Lo curioso es que Penny era la versión original de Pedro, ya que originalmente fue imaginado por los creadores de Peppa Pig como una niña antes de ser cambiado a un niño. Pero los personajes fueron separados, con Penny apareciendo como personaje de fondo en algunos episodios. Como ella es básicamente una versión femenina de Pedro, ¿qué tendría más sentido que fueran hermanos? ¿Sabes qué sería increíble? Suscribirte ahora mismo y recibir todos nuestros videos directamente en YouTube. Esposo de Dottie. La tía Dottie fue una de las sorpresas más geniales de Peppa Pig. Ya había sido mencionada en el pasado, pero había pasado tanto tiempo que pocos aún creían que la tía de Peppa aparecería en la serie, pero realmente sucedió. Dottie es hermana de Mamá Pig y vive en otro país, motivo por el cual rara vez visita a su familia, pero sabemos muy poco sobre ella. Ni siquiera sabemos si Dottie tiene esposo, aunque tendría mucho sentido. Después de todo, Dottie tiene una edad parecida a la de Mamá Pig, quien está casada y tiene 3 hijos.
Por lo tanto, es completamente natural pensar que Dottie sí podría estar casada con alguien en el país donde vive. Abuelo de Susie. Otro miembro de la familia oveja que nunca apareció fue el abuelo oveja. En serio, todo lo que vimos de esa generación más antigua fue a la abuela oveja. Cuando se mudó a la casa de Susie, llegó completamente sola, acompañada únicamente por sus pertenencias. Como estamos hablando de la generación de los abuelos, es totalmente posible que el abuelo de Susie ya haya fallecido. No es nada fuera de lo común pensar eso. Abuela conejo. Ahora, cuando se trata de la familia conejo, ocurre lo contrario. Solo vemos al abuelo conejo en toda la serie, sin ninguna señal de la abuela conejo. Este es otro caso en el que fácilmente podríamos estar hablando de un viudo, ya que el abuelo conejo vive una vida solitaria que recuerda mucho a la de los ancianos viudos que perdieron a sus seres queridos hace mucho tiempo y nunca volvieron a ser los mismos desde entonces. Preparamos 2 videos que te encantarán. Elige uno y sigue divirtiéndote aquí con Cinewave.